Hoy vamos a aprender de una forma clara y práctica qué son, cómo se calculan y para qué sirven en la vida real las anualidades en matemáticas financieras. Me presento, mi nombre es Viviana Santamaría y mi compañera Lina Tiedra. Hola a todos y bienvenidos a este video. Recordemos que las anualidades son una herramienta fundamental para entender cómo el dinero cambia con el tiempo. También son muy claves en créditos, inversiones, pensiones y muchos otros casos financieros. Vamos. Comencemos entendiendo qué es anualidad. Es un concepto muy importante en las matemáticas financieras. Las anualidades nos permiten analizar pagos o cobros que se repiten con el tiempo, algo que vemos constantemente en la vida real, como los créditos, las pensiones, las rentas y las inversiones. Una anualidad es una serie de pagos o cobros periódicos de igual valor. Esto es como realizado por intervalos regulares de tiempo. Y estos sujetos son una tasa de interés que fija durante un cierto periodo. Es decir, que cada pago tiene un monto, ocurre cada cierto tiempo, ejemplo, cada mes, cada año, y pues la tasa de interés no cambia. Todo proceso se mantiene constante y predecible. También vemos que cuáles son las principales características de las anualidades. Son los pagos iguales, que es la R, los intervalos irregulares, las tasas de constante, la capitalización periódica, los números definidos de periodos, que es la N, y las variables que representan, bueno, se representan de esa manera, que es la R, renta o pago periódico, la I, que es igual a tasa de interés por periodo, y pues la N, que es número de periodos. Pues vamos a dar como un ejemplo. Imaginamos que pagamos una cuota mensual de 500,000 por un préstamo durante 5 años. Cada pago es igual o ocurre un intervalo regular que está afectado por una tasa de interés estable. Eso es una anualidad de acción. Este tipo de esquema financiero también facilita los cálculos y la planificación, porque también permite estimar el valor presente o futuro de los pagos de la forma más sencilla y ordenada. En conclusión, las anualidades son la base de muchas operaciones financieras y modernas. Pues para entender su concepto nos permite también pues que tomar decisiones inteligentes sobre los préstamos, las inversiones o los ahorros. En pocas palabras, la anualidad nos enseña a ver cómo el valor del dinero, nos enseña a ver el valor del dinero a largo plazo, pues con el tiempo. Antes de aplicar cualquier fórmula de anualidad es importante entender que no se puede usar de cualquier manera. Las fórmulas de anualidades solo funcionan bajo ciertas condiciones muy específicas. Si alguna de ellas no se cumple, los resultados pueden ser incorrectos o poco realistas. La primera condición es que todos los pagos deben ser iguales. Eso significa que el valor de cada cuota o renta representado por R debe mantenerse constante a lo largo del tiempo.
Si los pagos cambian, por ejemplo, si aumenta la tasa o disminuye, ya no estamos, eh, ya no estamos en una anualidad frecuente o estándar. Las fórmulas tradicionales no aplican, ¿sí? La segunda condición es que los pagos se realicen en intervalos de tiempos iguales. Puede ser cada mes, cada trimestre, cada semestre o cada año, pero siempre con la misma frecuencia. Esto asegura que el dinero se mueva de forma constante, predecible, lo que permite calcular el valor presente o futuro con precisión. La tercera condición es que la tasa de interés debe ser constante durante todo el tiempo. Si la tasa de interés cambia, la fórmula deja de ser válida porque el crecimiento del dinero del valor del préstamo ya no será uniforme, ¿sí? En ese caso se debe hacer cálculos individuales por cada cambio de tasa. La cuarta condición dice que las frecuencias de capitalización deben coincidir con la frecuencia del pago. Por ejemplo, si los pagos son mensuales, la tasa también debe ser mensual. Si los pagos son anuales, la tasa debe ser anual. Solo así las fórmulas reflejan la realidad financiera del flujo de dinero. Si alguna de estas condiciones no se cumple, las fórmulas no deben aplicarse directamente. En ese caso se necesita hacer un análisis de flujo individuales, tratando cada pago por separado para obtener resultados precisos. Bien, pues en resumen, las fórmulas eh, de anualidades no son universales, solo funcionan con contextos controlados y regulados. Por eso, antes de aplicar una fórmula, siempre debemos verificar estas condiciones. En esas diferencias entre un cálculo financiero correcto y un error que puede estar costando dinero. Decía que es una de las formas más comunes de anualidad en las finanzas. Si la mayoría de los créditos, préstamos o pagos mensuales que realizamos funcionan bajo este tipo de esquema. Las características principales que se utilizan es pues por medio del pago. La anualidad vencida, los pagos que se efectúan al final de cada mes. Por ejemplo, si un pago mensual, si haces un pago mensual, el pago ocurre al final del primer mes, no al inicio. Por eso es que se llama vencida. El pago se hace una vez que ha vencido el periodo del tiempo. Este tipo de anualidad es muy común en las cuotas de préstamos, eh, las hipotecas o financiamientos. En la anualidad miramos que el valor presente representa el BP. ¿Cuánto vale hoy todos estos pagos a futuros equivalentes? La fórmula, como la podemos ver en la presentación. Aquí nos dice que pues que la R es el valor de cada pago. La I es la tasa de interés por periodo y la N es el número total de pagos. El resultado nos muestra que el monto actual equivalente a todos esos pagos a futuro. Por ejemplo, si una persona debe pagar cada mes durante 12 meses una tasa mensual de 2%, el valor presente será la cantidad que tendría que pagar hoy para liquidar de una vez toda la deuda. En cuanto al valor futura, que es la VF, en cambio, nos dice que cuánto valdrán todos los pagos acumulados a futuro. Su fórmula, como le indicamos en la presentación. Con esta fórmula podemos saber que el monto total se
salda, o sea, se haya pagado o acumulado al final del periodo N. Es muy útil calcular el ahorro del fondo de inversión o el valor total de una deuda. Eh, pues también digamos que estos dos valores, el presente y el futuro, están conectados por la tasa de interés. El BP nos dice cuánto valen los pagos a hoy, mientras el UEF nos muestra cuánto valdrán después todos los periodos. Pueden pasar, podemos pasar uno al otro usando pues las relaciones de interés compuesto. El término simple, el interés, el término simple es el interés que convierte el valor presente en futuro y el descuento lo hace en camino del inverso. En cuanto a, supongamos que ahorramos 100,000 cada mes durante un año. ¿Cuánta tasa de interés? Con una tasa de interés de 3% anual. Aplicando la fórmula futuro, podríamos saber cuánto tendríamos al final del año. Si queremos saber cuánto vale esos mismos pagos a hoy, usamos la fórmula de valor presente. Así podemos comparar comparar si se conviene pagar todo una vez que hacemos las cuotas. En resumen, pues la anualidad vencida se caracteriza por pagos iguales al final de cada periodo bajo una tasa de interés constante y pues comprender las fórmulas de valor presente y valor futuro. Esto nos permite también pues analizar mejor los créditos, ahorros o las inversiones. En definitiva nos enseña a entender cómo el tiempo afecta el valor del dinero. Bien, en esta parte hablaremos sobre la anualidad anticipada, un tipo de anualidad que se diferencia de la vencida principalmente al momento en que se realiza el pago, ¿sí? Mientras que la anualidad vencida, los pagos se hacen al final del periodo, en la anualidad anticipada, los pagos se realizan al inicio de cada periodo. Esto significa que el primer pago se hace de inmediato, es decir, en el momento cero, antes de que transcurra el primer periodo. Por esta razón, este tipo de anualidad tiene un valor presente mayor que la vencida, porque los pagos se realizan antes y eso aumenta el valor financiero. ¿Sí? El valor presente de una anualidad anticipada se calcula a partir del valor presente de la anualidad vencida, multiplicándolo por 1 más 1, más I, perdón. La fórmula queda así. Este factor 1 más I refleja precisamente el beneficio de recibir los pagos antes. Cada pago está adelantado un periodo respecto a la anualidad vencida, lo que aumenta su valor. En otras palabras, el dinero recibido antes vale más porque puede invertirse o generar interés desde el primer momento. De manera similar, el valor futuro también se obtiene multiplicando el valor futuro de la anualidad vencida por 1 más I. Valor futuro anticipada y valor futuro vencida por 1 más I. O sea, ¿cómo hallamos el valor futuro anticipado? Pues el valor futuro anticipado es igual a valor futuro vencido por 1 más I. Esto ocurre porque al realizar los pagos, al iniciar cada periodo, cada monto tiene un periodo adicional para generar intereses, lo que hace que el total acumulado sea mayor, ¿sí? Por ejemplo, imagínate que realizas un pago mensual de 500 durante un año, con una tasa de interés del 2% mensual. Si fuera una anualidad vencida, el valor futuro sería un monto determinado,
pero si los pagos se hacen anticipadamente, el resultado se multiplica por 1 más 0,02, aumentando el valor acumulado. En otras palabras, pagar antes o recibir antes siempre incrementa el valor del dinero. Porque ese dinero puede generar interés durante más tiempo. Si comparamos, eh, si comparamos ambas anualidades, vemos que la única diferencia está en el momento en el momento de los pagos, pero eso cambia completamente el resultado financiero. La anualidad anticipada siempre tendrá un valor presente y futuro más alto que la vencida, porque los flujos se adelantan y cada pago tiene un periodo adicional de rendimiento. En resumen, la anualidad anticipada es aquella cuyos pagos se hacen al inicio de cada periodo, lo que hace más valiosa desde el punto de vista financiero. Este concepto nos recuerda una regla fundamental. El dinero recibido antes siempre vale más que el dinero recibido después. Por eso en finanzas el tiempo literal es el dinero. Tenemos sobre la anualidad perpetua vencida, un tiempo especial de anualidad que, con su nombre lo indica, no tiene fin. Exacto. Mientras las anualidades comunes son como los pagos que terminan después de cierto número de periodos. En las perpetuas son los pagos que se extienden indefinitivamente, manteniendo siempre el mismo valor y frecuencia. Una anualidad perpetua eh, vencida es aquella en la que los pagos de igual valor se realizan al final de cada periodo y pues nunca se detienen. Por eso utilizan el símbolo infinito para representar que los flujos de dinero continúen para siempre. A pesar de que de ser infinita podemos calcular su valor presente, es decir, cuánto vale hoy y recibir estos pagos eternos. La fórmula, como lo indica, es el valor presente, que es BP, de una anualidad perpetua vencida muy simple, donde R es la renta o pago del periodo y es la tasa de interés del periodo. Esta, esta relación indica que los valores el valor actual depende del monto de pago de la tasa de interés, mientras que mientras menor sea la tasa, mayor será el valor presente, porque los pagos valen más en tiempo. Por ejemplo, si una persona recibe 1 millón cada año de manera indefinida y la tasa de interés del 5% anual, el valor presente se calcula así, pues el BP sería el millón, pues lo divides en 0,05, que estos vamos a obtener pues 20 mil pesos, 20 mil. Esto significa que hoy es una renta perpetua de 1,000 pesos, perdón, equivalen a 20,000, invirtiéndoles al 5%. Esa cantidad generaría los mismos 1,000 pesos cada año para siempre. Las anualidades perpetuas no son solo un concepto teórico, también tienen muchas aplicaciones al futuro real. Por ejemplo, las rentas perpetuas por alquiler de inmuebles, en dividendos constantes o acción de preferencias o fondos de dotación universitarios que generan ingresos anuales infinitos. En todos estos casos, el objetivo de obtener un flujo de ingresos estables y permanente
sin agotar que el capital sin agotar el capital lo origina. En conclusión, la anualidad perpetua vencida muestra que incluso el flujo infinito de pagos puede tener un valor infinito a hoy, si conocemos la tasa de interés que los afecta. Y más allá de las matemáticas, este concepto nos ayuda, nos enseña, eh, nos enseña pues tener ideas poderosas que el valor del dinero a tiempo es la base de todas las decisiones financieras y el valor futuro siempre se puede medir, interpretar, sobre todo planificar. Ahora veremos la anualidad perpetua anticipada, que al igual que la perpetua tiene pagos que nunca terminan, pero con una diferencia clave, el momento que inicia. En esta modalidad los pagos se realizan al inicio de cada periodo, no al final. Esto quiere decir que el primer pago ocurre de inmediato en el tiempo cero. Podemos imaginarla como una serie de rentas constante que comienza hoy y continúa por toda la eternidad. Cada pago se adelanta un periodo respecto a la perpetua vencida, ¿sí? Y esa razón, su valor presente es mayor, porque incluye un pago adicional que se recibe inmediatamente. Recordemos, en finanzas recibir antes siempre es mejor que recibir después. La fórmula valor presente de una anualidad perpetua anticipada es BP, o sea, valor presente, igual a R, 1 más I dividido en I. O también puede expresarse como BP igual R más R dividido en I. ¿Sí? Ambas fórmulas dicen lo mismo. El valor presente incluye el primer pago inmediato. Eh, más el valor de todos los pagos futuros, que se calcula igual que una perpetua vencida. En resumen, se suma un pago adicional porque el primer flujo se recibe al comienzo del primer periodo. Por ejemplo, si una persona recibe 1.000 cada año indefinidamente y una tasa de interés del 5% anual, el valor presente sería BP, o sea, valor presente igual a 1.000 por 1 más 0.5 dividido en 0.5 igual a 21.000 pesos. Eso significa que esa anualidad vale 1.000 más que la perpetua vencida, porque el primer pago se hace pues al instante en lugar de esperar un año. Ese pequeño cambio al momento del pago aumenta el valor financiero total. La anualidad perpetua anticipada se aplica en casos donde los pagos o ingresos se hacen por adelantado, como en algunos contratos de arrendamiento o seguros vitalicios, también en fondos que generan rentas inmediatas, ¿sí? En estos escenarios, el inversionista o beneficiario recibe el primer flujo desde el inicio, lo que le da una ventaja en términos de valor y rentabilidad. En conclusión, la anualidad perpetua anticipada representa una serie de pagos indefinidos que empieza hoy mismo y cuyo valor es mayor que el de una perpetua vencida. Este concepto demuestra una idea esencial en la matemática financiera. El tiempo tiene el valor. Cuando antes recibimos un pago, más vale. Por eso en finanzas, anticipar los flujos siempre incrementa el valor presente. Vuelvo y lo reitero. Pues llegamos al final de nuestro tema sobre las anualidades, y ahora pues haremos un resumen general para entender cómo se aplica en la vida real. Exactamente, las anualidades no solo son un concepto matemático, sino que es una herramienta muy útil pues para analizar la toma de decisiones financieras,
tanto personales como empresariales. Recordemos que una anualidad es una serie de pagos o cobros iguales realizados en un en intervalos regulares y bajo una tasa de interés constante. Aprendimos que existen distintos tipos según cuándo se realizan los pagos. Vencida, cuando los pagos se hacen al final del periodo. Anticipada, cuando se hacen al inicio. Perpetua, cuando los pagos continúan infinitivamente. Las anualidades son fundamentales porque permiten valorar el dinero en el tiempo. Eh, con ellas podemos calcular cuánto vale hoy una serie de pagos a futuro y cuánto vendrán esos pagos al final de un periodo. De esa forma se convierte en una base para la toma de decisiones financieras informadas, especialmente en los créditos, ahorros o inversiones. Veamos algunas aplicaciones comunes de las anualidades en el mundo real. Créditos hipotecarios utilizados anualmente, utilizan anualidades vencidas porque los pagos se hacen al final de cada periodo. El EARSID y arrendamientos, esto se aplica a anualidades anticipadas, ya que el primer pago se hace por adelantado. Las pensiones y jubilaciones se basan en anualidades perpetuas porque generan ingresos constantes durante un periodo definitivo. Las inversiones financieras usan las fórmulas de valor presente y valor futuro para estimar la rentabilidad de un futuro de pago. Todas esas situaciones de las anualidades permiten comparar alternativas y estimar riesgos para la toma de decisiones más racionales con el dinero. Detrás de todas las fórmulas hay un principio clave: el dinero tiene valor en el tiempo. Un peso hoy no vale lo mismo que un peso mañana. Las anualidades nos ayudan a medir las diferencias con precisión. Por eso, dominar estos conceptos nos dan herramientas para planificar mejor nuestro futuro financiero y optimizar los préstamos, inversiones o ahorros. También es entender cómo se crece eh, y se deprecia el dinero con el tiempo. Pues en conclusión, sacamos que las anualidades son una forma práctica para entender cómo fluye el dinero a lo largo del tiempo, y su estudio nos permite pues analizar los fundamentos matemáticos en cualquier situación donde existen los pagos, cobros periódicos, porque en finanzas cada decisión cuenta y el tiempo siempre influye el valor del dinero, disculpe. Bien, en conclusión, las anualidades son una herramienta fundamental en las matemáticas financieras, porque permite entender cómo el dinero cambia en el tiempo y tomar decisiones más acertadas en créditos, inversiones o ahorros. A lo largo de esta presentación aprendimos sus tipos, cómo se calculan sus valores presentes y futuros y sobre todo cómo se aplica en la vida real. Desde un préstamo o una pensión hasta una inversión constante, recordemos siempre que en finanzas el tiempo es dinero y reconocer estos conceptos nos ayudan a planificar y valorar mejor nuestros recursos. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos que esta presentación haya sido clara y útil para comprender la importancia de las anualidades.